Buenas tardes, somos el equipo 9 y vamos a presentar nuestra línea del tiempo del ADN, en la cual se mencionarán a los científicos que contribuyeron a la historia del ADN y sus aportaciones, así como algunos avances que se han dado a través del tiempo hasta la actualidad. Nuestro equipo está integrado por Samano Martínez Oscar, Andrea Malpica, Laura Isamar, Sara Romero García y José Belén Ramírez Pérez. Nuestra línea del tiempo va a empezar en 1866, con Gregorio Mendel, el cual publica las leyes de Mendel, o más bien conocidas como genética mendeliana, las cuales son el conjunto de reglas básicas sobre la transmisión por herencia genética de las características de los organismos padres a sus hijos. Estas leyes cabe destacar que constituyen el fundamento de la genética. Las leyes se derivan del trabajo sobre cruces entre plantas que realizó Gregorio Mendel en su tiempo. En 1869, Friedrich Miescher descubrió la molécula de ADN. La encontró al inspeccionar células de esperma de salmón y de pus de heridas abiertas, ya que solamente encontró la molécula del ADN ubicada en los núcleos, la llamó nucleína. En 1882, Walter Fleming comprobó la división longitudinal de los cromosomas durante la mitosis celular. Esto es cuando una célula se empieza a dividir, los cromosomas cómo se van acomodando en extremo y extremo hasta que quedan separadas y se producen dos células diploides. En 1892, Darwin publicó El origen de las especies, el cual forjó sus ideas durante un viaje de 5 años alrededor del mundo como naturalista, donde observó y explicó cómo los seres vivos evolucionan como consecuencia de una serie de lentos cambios graduales provocados por la selección natural. En 1903, Theodore Boveri estudió las células, en especial el núcleo y el citoplasma, en el desarrollo embrionario. En 1910, Morgan estudió los cromosomas sexuales y los mapeos genéticos. Un mapeo genético es un tipo de mapa cromosómico que muestra la ubicación relativa de los genes y otras características importantes. El mapa se basa en el concepto de ligamento, el cual significa que cuanto más cerca estén dos genes en el cromosoma, mayor será la probabilidad de que estos se hereden juntos. En 1925 tenemos a Müller, el cual descubrió que los rayos X pueden hacer modificaciones genéticas. En 1928, Frederick Griffith estudió bacterias y descubrió algo llamado el factor letal. Fue uno de los primeros experimentos que demostró que las bacterias eran capaces de transferir información genética mediante un proceso llamado transformación. Estos experimentos fueron basados en cepas de neumococo que fueron inyectadas en ratones, a los cuales a algunos se les inyectó la cepa S y a otros la cepa R de la bacteria, con los cuales comprobó lo de el factor letal. En 1949, Linus Pauling fue uno de los primeros en ver parte de las implicaciones del trabajo de George Biddle y Edward Tatum, de que un solo gen contiene la información para especificar una sola enzima. En 1950, Alfred Henger y Martha Chase
usaron virus para confirmar que el ADN es el material genético. En 1952 tenemos a Chargaff con su ley de Chargaff, la cual se basa en la relación cuantitativa de los nucleótidos que forma la doble hélice del ácido desoxirribonucleico. Establece que la cantidad de adenina es igual a la cantidad de timina y la cantidad de guanina es igual a la cantidad de citosina. Es decir, el número total de bases púricas es igual al número total de bases pirimidínicas. Con lo cual podríamos decir A más G es igual a C más T, lo que sería adenina más guanina es igual a citosina más timina. En 1953, Franklin y Wilkins usaron la difracción de rayos X para describir la estructura de doble hélice del ADN, que posteriormente serviría de base para la descripción de dicha estructura por James Dewey Watson y Francis Crick. En 1953, James Watson y Francis Crick desentrañan la estructura en doble hélice de la molécula de ADN. Como mencioné, James Watson y Francis Crick se basaron en el descubrimiento de Franklin y Wilkins para descifrar o describir bien cómo es la estructura en doble hélice del ADN. En 1960, Marshall Nirenberg determinó el código genético. En 1982 se dio la primera fabricación de un fármaco basado en ADN. En 1985, Kay Millis inventa la reacción en cadena de la polimerasa. En 1999 se secuencia el primer cromosoma humano completo hasta la fecha. En el año 2000, el presidente Clinton anunció el primer borrador completo de la secuencia del genoma humano. En el 2003 se termina la secuencia completa del genoma humano en Estados Unidos. Un genoma es una colección completa de ácido desoxirribonucleico de un organismo. Esto quiere decir que es un compuesto químico que contiene las instrucciones genéticas necesarias para desarrollar y dirigir las actividades de todo organismo. En 2005 se secuencia el genoma del chimpancé. Al terminarse esta secuencia, se dio una comparación con el del ser humano y ha revelado que ambas especies comparten casi el 99% del ADN, lo que sugiere que lo que nos hace humanos se reduce a solo 1% de diferencia en la estructura de nuestro ADN. En 2007 se terminó el proyecto piloto ENCODE. ENCODE es un gran esfuerzo coral financiado por el NHGRI-NIH, que es una institución de Estados Unidos para el desarrollo e investigación del genoma. Esto con el fin de catalogar y descifrar el funcionamiento de los elementos informativos del genoma humano. ENCODE comenzó con una primera fase piloto entre los años 2003 y 2006, en la que se pusieron las bases de la organización sistemática de análisis y tecnología. En esta fase piloto se analizó el 1% del genoma humano, incluyendo un conjunto de regiones seleccionadas por su interés biológico junto a otras consideradas representativas del resto del genoma.
Estos resultados fueron expuestos en varias publicaciones alrededor de la publicación central de la revista Nature. En el año 2008 se secuencia por primera vez el genoma del cáncer. La secuenciación del genoma del cáncer nos permite conocer los mecanismos de los tumores a nivel molecular implicados en este proceso, lo cual facilita el diagnóstico y el desarrollo de tratamientos específicos para combatirlos. El cáncer es un conjunto de más de 200 enfermedades diferentes caracterizadas por un crecimiento celular incontrolado. Y por último, en el 2010 se terminó el proyecto piloto de las 1000 genomas. El proyecto 1000 genomas tiene como objetivo principal catalogar la variación genética en la especie humana y relacionarla con el riesgo de incidencia de algunas enfermedades. Este proyecto incluyó grupos familiares en la muestra poblacional. Esto quiere decir que utilizaron a la madre, al padre y al hijo. Este proyecto también ha sido clave para llevar a cabo estudios comparativos de los genomas de padres y de hijos. Pues esto sería todo en nuestra línea de tiempo del ADN. Gracias por su atención.